bueno, entonces, si ya nos lo aprueban, ¿por qué ocurre que muchas de las ediciones que llegan a nuestro país, de repente le ves a una portada unos colores que no se corresponden concretamente o exactamente a la edición japonesa? Coaching Bob. Hola coperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de dos Coach Frikis. Hoy con un nuevo programa de secretos de la industria del manga. Y bueno, esta sección además es una de vuestras favoritas, porque nos lo dejáis en comentarios y nos lo decís, ¿no? Además se nota con las visitas. Wow, muchísimo, muchísimo. Recordad que esta sección la hacéis vosotros, por lo tanto, estáis invitados a que nos dejéis en comentarios vuestras preguntas y sugerencias para próximos temas de esta sección, Claro, ¿vale? ya sabéis que esta sección está hecha para que cotilleéis todo lo que queráis, ¿vale? Así que ya sabéis, haciendo llegar todas esas sugerencias, preguntas, dudas, porque vamos a estar encantados de responderlas, por supuestísimo. Esta sección, y además, como sabéis, esta sección está destinada pues para todos los que queráis forjar un proyecto relacionado con el manga anime, o simplemente por curiosidad, sois aficionados y queréis saber qué es lo que siempre ocurre o ha ocurrido detrás de bambalinas, ¿no? Y ahí estamos nosotros, que con nuestra experiencia de esos 20 años editoriales, bueno, editoriales y del fanzine y revistas, pues en la industria, al fin y al cabo, que hemos pasado tanto de revistas como de librerías, a editorial y a distribución, pues bueno, os podemos comentar y resolver muchas dudas al respecto. Bueno, el tema de hoy va a ser requisitos y exigencias a la hora de aprobarte pues la publicación de tu obra, ¿no? ¿Qué se necesita para que Japón te dé el visto bueno para que empieces a distribuir, bueno, primero a imprimir y luego a distribuir tu obra licenciada? Aquí hay que ponernos en situación, porque muchos de vosotros os preguntaréis por qué en épocas anteriores, en los años, por ejemplo, los 90, pues por qué había portadas donde Piccolo tenía color carne, o Buu tenía un color verde, todo ese tipo de... No es que fuera primo hermano de Piccolo en ese momento, sino que antes las editoriales japonesas no tenían tanto, digamos, control ni supervisión de lo que finalmente era el producto final que se distribuía en un mercado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues precisamente que los autores fueron dándose cuenta de cómo vulneraban, entre comillas, la esencia de la obra original al no cotejar el estudio de rotulación o de impresión, pues al no haber cotejado previamente los colores y, bueno, pues un poco todos los parámetros que tienen que saber pues para poder colorear algo tan importante como es una portada, ¿no? Claro. A Japón le tenemos que enviar una serie de archivos, en digital evidentemente, a baja resolución, porque es solamente una supervisión, para que vean y para que controlen. Pero estamos yéndonos a situación. Hace décadas, pues eso, en los 80, solamente pedían pues una página de... O sea, le especificaban que tenían que incluir el copyright, punto. Y ya está, sí. No había supervisiones, pero también tenemos que entender que, claro, era por correo ordinario, ¿no? Claro, estaba más complicada la comunicación. No es igual. No es igual. Claro, después llegamos a los primeros mangas que se publican, por ejemplo, aquí en España, ¿no? A través de Planeta. Ahí ya hubo un intermediario que fue Viz, en Estados Unidos, que de algún modo era la empresa que se encargaba de licenciar las obras pues para el mercado, en este caso español. Viz, pues bueno, tampoco era tan meticuloso a la hora de las aprobaciones, y sobre todo porque las empresas españolas lo que hacían era calcar, o sea, copiar las portadas que ya habían tenido las obras en el mercado estadounidense, ¿no? Entonces no había conflicto, pues porque esas portadas Viz sí se supone que tendría ya su propia autorización por parte de Japón y de los autores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí llega el principal motivo, ¿no? Cuando realmente con la publicación de mangas, como pueden ser Dragon Ball, por fin una empresa española directamente con Japón licenciaba y negociaba pues las obras, ¿no? Y es ahí donde sí las editoriales japonesas, que en aquel momento también estaban empezando a expandirse, se dieron cuenta de un problema. Y el problema era que a veces la portada japonesa no la veían adecuada a los editores locales y querían crear una portada propia pues para las publicaciones, o simplemente por el hecho de que un volumen japonés, que son 200 páginas, a lo mejor se dividía en 6 volúmenes o 7 de 32 páginas o de 48. Entonces os dais cuenta de que había que crear material extra. Claro, tened en cuenta una cosa, porque muchos os preguntaréis a lo mejor, y bueno, ¿y por qué no cogían, en lugar de viñetas y colorearlas, ilustraciones del propio autor? Tenéis que tener en cuenta que cada ilustración conlleva un precio extra, ¿no? Entonces imaginaos una publicación semanal con el coste extra de tener que pagar la licencia de una ilustración, ¿no? Entonces se va a disparar el coste y entonces eso va a hacer que el producto tenga que ser más caro
y a lo mejor que no se venda tanto, ¿no? Entonces era más fácil, más sencillo coger una viñeta y colorearla y ya está, ¿no? Sin contar que en verdad lo que tú estás licenciando y contratando es exclusivamente el material de la obra japonesa. Si yo estoy contratando un volumen tankubón que no incluye páginas a color, nada más que la propia portada, voy a tener una carencia de material en color. Porque hay veces que la propia empresa o los propios autores no permiten que otras ilustraciones a color que se dispone de la obra y que están recogidas en Artbook, el libro de ilustraciones, pues a lo mejor no permiten. ¿Por qué? Pues porque quieren que contraten los libros de ilustraciones. Entonces eso ocurría muchísimo, sobre todo en la década de los 90 y el 2000. Poco a poco, con el tiempo, es verdad que se ha ido mitigando un poquito y rebajando la exigencia en ese punto, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos el problema de las portadas en color. ¿Qué hicieron? Pues la mayoría, y no solo en España, en muchos otros países, coloreaban sus propias portadas. A veces con mejor suerte y otras pues con peor. Entonces fue ahí donde ya hubo algún que otro conflicto. De hecho, hubo un conflicto con algunas que otras portadas de Planeta, donde, claro, la empresa te exige que cuando publicas ya la obra, le entregues un número de copias determinadas, normalmente 8 o 10 ejemplares, para la propia editorial japonesa y para dar al autor, ¿no?, original de la obra. Claro, imaginaos cuando ese autor o ese Akira Toriyama o el que fuera vio de repente, pues eso, a Bu Verde o a Piccolo Colo Carne, ¿no? Diría, ¿esto qué es? ¿Qué están haciendo, no? Entonces ahí sí empezaron a exigir pues una serie de patrones, de pasos para lo que era la aprobación previa a la impresión de una obra. ¿Qué archivos son los que exigían desde ese punto de vista? El primero que pedía, como hemos dicho, el copyright. Hace muchas décadas, de hecho, en vídeos como el de Candy Candy hablamos de la primera publicación, digamos, lineal, ¿no?, regular, de un manga en España. Y os podéis dar cuenta de que siempre todo producto lleva lo que llamamos el copyright. Es la página de copyright, la página es donde se especifica, donde a través de quién has negociado una obra, qué editorial es la que inició esa publicación en el país origen y sobre todo, y lo más importante, quiénes son sus autores, ¿no?, y el año de publicación de la misma. Esa hoja de copyright normalmente se utiliza también para especificar pues los integrantes del equipo editorial local, ¿no?, donde se va a publicar la obra. Y esa página es muy importante para Japón porque sin esa página a veces puede quedar mudo el hecho de saber qué identidad y qué, digamos, empresa es la que está detrás originalmente, en este caso en Japón, detrás de esa obra, ¿no? Y sobre todo, pues el año de publicación. Claro, y bueno, en ese sentido diréis, bueno, ¿y cómo sé lo que tengo que poner en el copyright de una obra licenciada? Bueno, eso es muy sencillo, en verdad viene siempre en los contratos que vais a firmar. Ahí se especifica claramente cuál es el copyright exacto que tenéis que incluir. Otra cosa es el copyright de la empresa española, en ese caso Japón no se mete. Podéis poner en lo que consideréis, ¿no? Pues director editorial, diseñadores, rotulistas, traductores, o no, o poner simplemente los datos de la empresa y ya está. Eso ya es a elección de la empresa. Entonces, claro, ya en ese contrato nos van a dar todo el baremo de lo que en cada volumen tenemos que especificar de copyright. Ese es un punto fundamental que hay que enviar a Japón. Segundo, la primera página, la página inicial del volumen a publicar. La página inicial, ¿qué es? La primera portada que tú abres el libro y te encuentras, pues, a veces una ilustración y el nombre de la obra original y el autor. Esto, aunque parezca mentira, ¿por qué se pide? Porque hay publicaciones de los 90 donde en la página inicial los autores que aparecían no eran los originales de la obra. Bueno, ¿cuántas gambas cometía Planeta en ese sentido, eh? Muchísimas. De verte a lo mejor en la portada, incluso, ya no solo en la página de inicio, sino en la portada directamente, autores que no eran. Y nos quedábamos flipados, digo, ostras, esto que... Vamos, Japón tiene que estar echándose las manos a la cabeza, pero no lo llegaron a retirar esos volúmenes. No, porque ya estaban distribuidos y en aquella época deduzco que aunque la editorial se quejó, pues bueno, tampoco llegó a exigirle que lo retiraran porque ya estaba vendido. Yo creo que el problema es el que estábamos hablando antes. Estamos hablando de que eso ocurrió, si no recuerdo mal, en el 98, 99, 2000 aproximadamente. Y ahí todavía internet no estaba tan instaurado. Se empezaba a utilizar el correo electrónico, pero a lo mejor no era la vía de comunicación todavía estandarizada para relacionarte con la editorial japonesa. Entonces, mientras que le llegaban los ejemplares o lo que sea, pues claro, ya el producto estaba a la venta, distribuido y más que vendido a lo mejor. A lo mejor habían pasado 3 meses incluso. Claro, entonces, bueno, ese hándicap del tiempo en stand-by, ¿no?, de comunicación hacía que ocurriesen ese tipo de cosas. Incluso los propios encargados de la editorial japonesa a veces
pues no entendían mucho porque no estaban pendientes realmente de los criterios de una propia obra. Entonces fue también las empresas japonesas donde los encargados tenían que estar pendientes de asegurarse que el autor estaba de acuerdo con esas aprobaciones, pero anteriormente eso no existía. Claro, a lo mejor un encargado que no ha leído, pues yo que sé, Dragon Ball, que aunque no lo creáis pueda ver, pues si no lo ha leído a lo mejor no ve nada raro si el búho está verde, porque no cae en ese momento. Claro. Por lo tanto, ahí también pues fue, digamos, unos cambios que se fueron produciendo tanto en el protocolo para licenciar y aprobar una obra, como a nivel interno de la propia editorial japonesa, ¿no? De reestructuración, de control de calidad, ¿no? Tercer archivo, hemos dicho, la cubierta, que viene a ser la portada y contraportada del libro sin sobrecubierta. Claro, en las primeras publicaciones no solía haber sobrecubierta, por lo tanto tenían que enviar pues lo que sería el diseño total, incluido el lomo de la propia obra, ¿no? Que normalmente pues sería en color. ¿Qué ocurre en el momento en que una publicación tiene sobrecubierta? Pues ese sería el cuarto archivo que hay que enviar a Japón. Y en ese sentido, pues bueno, los requisitos son los mismos que hemos dicho antes para la cubierta, pues que se vea absolutamente todo, con solapas incluidas, que estén los autores, lógicamente, y que se respeten sobre todo los colores, ¿no? Son muy exigentes a la hora de pues eso, de aprobártelo en cuanto a si el color es el correcto. Por lo menos ya estamos hablando de 2001 para adelante, ¿vale? A lo mejor anteriormente no eran tanto, como hemos dicho, pero cuando ya empezaron a tener un criterio mucho más firme en cuanto a cómo se tiene que publicar, sí que eran muy estrictos a la hora de decirte, oye, este color no está bien, ¿no? Que ya os hemos contado el caso de que nos ocurría a nosotros, ¿no? Que a lo mejor pedíamos en los archivos digitales, que no tenían a veces, y lo que te enviaban era una diapositiva. Esa diapositiva tú la tenías que tratar para después ponerla digitalmente, lógicamente, en el archivo que después se iba a imprimir. ¿Qué ocurría? Que esas diapositivas, normalmente, por lo menos en nuestro caso, no traían el color que ellos después te iban a pedir. Por lo tanto, tenías que hacer modificaciones para que se pareciese lo máximo posible a las portadas japonesas. Un quebradero de cabeza. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Teníamos los ejemplares japoneses, hacíamos el scan de la diapositiva o de la portada, porque a veces, como ya hemos dicho también anteriormente, digitalizar la diapositiva era un calvario que no salía normalmente bien, y después le tratábamos el color para que se pareciese lo máximo posible, pero no siempre lo conseguíamos y teníamos que intercambiarnos varios emails hasta que ya decían, vale, ok, ahora sí. Sí, y además el archivo de diapositiva no era un archivo que te regalaran, tú lo tenías que pagar aparte, claro, por la utilización, pero ese archivo te lo daban con la condición de que después lo devolvieras, porque era el mismo material el que iba rulando por todos los países donde se publicara una obra. Yo recuerdo eso con Berserk, recuerdo que cuando llegamos al tomo, me parece que fue el 9, el 10, sí, en la aprobación no conseguíamos que tuviera el mismo tono, y en la supervisión nos decían que no tenía el mismo tomo. ¿Qué hicimos finalmente? Escanearlo de la portada. Sí. Lo vieron en Japón y dijeron, perfecto, está perfecto. Claro. Y desde ahí dijimos, vale, escaneamos entonces mejor la portada a buena calidad, claro, y dejamos las diapositivas porque es que era insufrible. Tened en cuenta una cosa en cuanto a impresión. Las máquinas de impresión llegan hasta un tope de calidad, es decir, no nos tenemos que obsesionar a la hora de tener un archivo con una calidad impresionante, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, con Saiyuki nos llegaban unos archivos, yo que sé, a una calidad de unos píxeles, pero súper pequeñitos y vamos, digital ya. Sí, digital, y podías, bueno, que de hecho llegamos a imprimir una lona enorme y se veía aún así con una definición perfecta. Creo que eran de 6 metros de largo. Sí, era una cosa, pero vamos, que en el Salón de Jerez lo llegamos a poner, ¿no? Sí. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en realidad no necesitamos ponerlo a la calidad con la que nos venía el archivo, porque es que en impresión llega hasta un tope. Me parece que son 300 píxeles por pulgada, ¿no? 300 ppp, y más allá de eso la máquina de impresión no te va a coger más calidad, ¿no? Entonces, si consigues darle una buena definición al escaneo y no se ve pixelado, ya está. O sea, se te va a ver perfecto, se te va a ver a lo mejor igual que el archivo digitalizado por Japón, porque tened en cuenta que muchas de las obras que por ejemplo nosotros licenciamos no estaban digitalizadas, se digitalizaron a posteriori. ¿Qué os quiero decir con esto? Que son escaneos. Por lo tanto, no nos tenemos que obsesionar. Si sabemos darle el punto interesante, digamos, y clave, concreto, clave, exactamente, al escaneo,
Ya eso te va a dar una calidad como si se hubiese realizado directamente en digital la obra. De hecho, bueno, creo que en algún que otro vídeo lo hemos dicho, hay editoriales japonesas a las cuales nosotros le hemos suministrado nuestro propio escaneo para sus posibles futuras ediciones de una obra antigua. O sea que, como dice Dani, no nos tenemos que obsesionar con ese punto y darnos cuenta de que al final la calidad, si te excedes en el archivo de impresión, al final hasta se deteriora. Recuerdo algunas portadas de Please que la definición era un poco borrosa y me acuerdo de quejarnos, ¿no? Y el 5 de Berserk me parece que fue. Y dijimos, ¿pero esto por qué? Y era porque tenía un exceso de resolución el archivo final de impresión. Claro. Y tienes que tener una resolución tope de 300 puntos. De hecho, yo recuerdo que las imprentas a veces nos llamaban y nos decían, oye, por favor, no nos enviéis los archivos con tanta calidad, porque pesan muchísimo y nosotros después esto no hacemos nada. Porque es que no lo podemos meter en las máquinas con tanta calidad. Se bloqueaba la máquina incluso. Exactamente, decía, es que vamos a tener que rebajarle la calidad nosotros y a lo mejor después no va a quedar el archivo como queréis, entonces enviárnoslo a una calidad máxima de esto. Y a partir de ahí no os paséis porque es que es un engorro tener que trabajar con archivos con tanta calidad. Claro, dicho esto, Japón lo que te aprueba es el diseño y el contenido. Imaginaos que queremos poner un contenido que no está en el tankobon original japonés. Descuida que vas a tener el no. No puedes coger un material, aunque sea público y esté en internet, no puedes para nada coger un archivo, una ilustración, un material que no sea la única y exclusiva que está recopilada en la edición que tú has contratado. Por lo tanto, es muy importante ese punto. Otra cosa importante a tener en cuenta es que no supervisan ni la traducción ni la romanización de los nombres. Es decir, un nombre, de hecho, bueno, de ahí quizás a que haya tantos nombres, incluso en Dragon Ball, ¿no? Que no son fieles, digamos, al archivo, Sí, ¿no? sí. Y es porque no lo supervisan y realmente Japón tiene una romanización concreta que no significa que exactamente después en Occidente sea fiel a la palabra que hace referencia al nombre de un personaje, por ejemplo. A lo mejor a lo que están atentos es a la rotulación, pero no para decirte nada, sino simplemente para ver pues cómo lo estás haciendo, ¿no? Pero yo recuerdo que en nuestra trayectoria fueron siendo conscientes de nuestra evolución, ¿no? Sí. Hasta que llegó un punto donde nos dijeron, oye, la rotulación está muy bien, la rotulación la estáis haciendo de una forma diferente y queda visualmente muy impactante, porque recuerdo que nosotros nos parábamos mucho en los detalles, ¿no? E incluso teníamos unas normas para cada tipo de bocadillo, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor... Y según la obra. Exactamente. Tipo de obra, pues una fuente u otra. Tipo de bocadillo, pues una fuente u otra. Por ejemplo, yo qué sé, si estaban pensando, pues a lo mejor le poníamos una fuente en negrita para que se supiese que estaban pensando, ¿no? Una frase impactante, pues lo poníamos en negrita y a lo mejor más grande, ¿no? Para que se viese el impacto. Con triple capa. Con triple capa le dábamos un giro un poquito a la fuente para que tuviese dinamismo, ¿no? Y eso al final les llegaba. Es verdad que no te decían nunca una norma, pero estaban pendientes en esa evolución y en cómo lo estabas haciendo. Recordad que cuando hablamos de esto también tenemos que ser capaces de situarnos en la época de la cual hablamos. Claro. Hablamos del 2000, 2001. Por lo tanto, estamos hablando de una época donde la rotulación y el diseño era muy... precario, ¿no? Precario, exactamente. Sí. Por lo tanto, estas cosas que a lo mejor desde hoy muchos de vosotros la veis más que normales, en aquella época no lo eran. Y bueno, ya tenemos todos esos archivitos. Página de copyright, página inicial del libro, la cubierta y la sobrecubierta. ¿Qué hago ahora? Pues lo envío, evidentemente ahora ya por email o por FTP, ya depende, ¿no? Sí, es verdad, el FTP, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es El verdad. FTP. Anteriormente pues no, era por mensajero, claro, y tardaba mucho más, ¿no? A día de hoy pues todo es evidentemente por internet. Una vez que ya lo envías, tienes que esperar a la aprobación. Importante, tienes que esperarte a la aprobación. No puedes decir, ya lo he enviado y venga a imprimir. No. Espérate a que te digan que sí. Normalmente cada contrato de cada obra tiene especificado la fecha que tú prevés el lanzamiento. Por lo tanto, por regla general, la editorial japonesa intenta moldarse a eso. El problema es que no suelen tener en cuenta el tiempo de impresión. Porque en Japón a lo mejor el periodo de impresión es una semana, pero a lo mejor en España a veces necesitas 30 días para tenerlo impreso. Con suerte. Con suerte. Entonces, y si no hay festivos ni nada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que hay veces que es verdad que puede solaparse el periodo de aprobación con la fecha prevista de publicación. Ahí nosotros ya con el tiempo que nos dimos cuenta, pues que quizás era mejor cuando ya tuvieras la aprobación anunciar el título. Pero claro, ¿qué ocurre si el título es una serie de 30? Pues que en algún momento te vas a tener que esperar. Nosotros tuvimos volúmenes que nos hicieron esperar bastante. ¿Por qué? No se sabía, no se sabe. Porque no te dan una explicación, solamente te dicen que todavía no está aprobado. O de golpe te la aprueban. Me acuerdo que con GTO
y con Yugo hicimos todas las cubiertas de la serie completa, como era un contrato completo, y nos la aprobaron del tirón. Pero es verdad que, bueno, que no la pudimos completar, pero es verdad que sí. Entonces, una vez que se envía, hay un periodo donde, ¿qué hace la empresa japonesa? Ellos mismos lo supervisan y se lo suministran al autor o autores para que den su ok. Imaginaos que hay un autor, hay varias opciones. Hay autores que dicen, no, yo delego en ti la aprobación. Eso existe, por lo tanto es mucho más rápido, porque al responsable de la editorial, cuando le llega, lo va a agilizar muchísimo, ¿no? Sin embargo, por lo normal que es que el propio autor lo quiere ver. Si lo quiere ver y son autores pues un poquito más divos o divas, pues puede ser que haya un sinfín de propuestas de cambios, de modificación. ¿Qué ocurre si te proponen modificaciones de portada? Hombre, evidentemente puede haber fallos ortográficos en el nombre o en la editorial o en el año del copyright. Todo eso te van a decir que lo modifiques. Puede ser que se te haya pasado en el diseño algún piquito o algo sin perfilar bien. Ellos también te lo van a detectar. Eso sí son muy meticulosos a día de hoy. Y claro, una vez que ya me solicitan una serie de cambios, tengo que volver a enviarle el archivo con esos cambios nuevos y cambiados, ¿no? Y volver a esperar la aprobación final. Normalmente es más rápida, porque normalmente ya tienen las indicaciones que había que modificarse. Por lo tanto, no tienes que esperar a que el autor otra vez lo ejecute todo, sino que es mucho más ágil. Periodo y tiempo, pues no se sabe. Lo normal es que te tarden relativamente poco. Pues a lo mejor menos de 30 días es lo normal, o de incluso de 15 días. Ahora, a veces sí que es verdad que puedes estar esperando una aprobación meses, pero eso ya dependerá de la obra, de la dedicación o lo meticuloso que sean los autores, ¿no? Y bueno, entonces, si ya nos lo aprueban, ¿por qué ocurre que muchas de las ediciones que llegan a nuestro país, de repente le ves a una portada unos colores que no se corresponden concretamente o exactamente a la edición japonesa? Pues bueno, tened en cuenta que en verdad la impresión nunca es una ciencia exacta, ¿vale? Tú le puedes poner un Pantone concreto al archivo digital, pero es que después ya depende de las máquinas, de la inyección de tinta. Entonces hay muchos factores que no se pueden controlar al milímetro, y eso va a hacer que a lo mejor el tono varíe un poco, ¿vale? O varíe mucho, dependerá, ¿no? Que esto me recuerda al caso que ha ocurrido hace no demasiado con el tema de la aprobación de las portadas de Sakura, cazadora de cartas de norma editorial, ¿no? Que mucha gente se estaba quejando porque, bueno, después de que han tardado un montón de tiempo, ahora resulta que el color no es exacto a la edición japonesa, ¿no? Y tened en cuenta que es que en ese caso, aunque Japón le haya dicho que por fin el sí, después a la hora de imprimirlo pues pueden tener esas variables, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea cierto que han tenido todos esos inconvenientes. Como decíamos antes, hay autores muy divos y muy divas que te ponen muchas exigencias, y aunque a priori ya el archivo está como ellos quieren, después eso no quiere decir que se vaya a reflejar en la impresión tal cual lo querían ellos, ¿no? Claro. Pero bueno. Tenéis que tener en cuenta que cada tirada de una obra, cada impresión nueva de una obra puede variar completamente el tono del color. Y eso es muy normal y no se puede realmente controlar para que sea exacto. Entonces, bueno, aunque hayas tenido que enviar una prueba física a Japón, has hecho una tirada especial para eso, mínima, pero cuando vuelves a tirar la siguiente a lo mejor no sale exactamente igual. Por lo tanto, es muy complicado en cuanto a la impresión final que el color sea exacto que tú quieres. De hecho, casi es imposible. Claro, totalmente, ¿no? Y ya sí, una vez que ya tenemos la aprobación final y hemos hecho todos los cambios y hemos sido muy buenos, entonces sí, nos dan el ok y podemos poner la obra en impresión, podemos pasarla a imprimir. ¿Por qué a veces llegan títulos con errores de portada? Pueden haber varios factores. Uno, que no se han dado cuenta el propio autor o editorial, o dos, que aunque se ha enviado para el proceso de aprobación el material, la editorial ha decidido imprimirlo antes, y eso a veces ocurre. Y después te lleva la sorpresa de que a lo mejor había un error y tenías que cambiarlo. Entonces, bueno, ya depende de la picaresca y de la prisa. Y el exceso de confianza también es importante. No tengáis exceso de confianza, esperaos y dad los pasos necesarios para que después no tengáis un problema y os tengáis que gastar el doble del dinero que teníais previsto. Y sobre este tema, dentro de relativamente poco hablaremos en nuestro archivo secreto Manga Line de qué nos pasó a nosotros con alguna que otra portada de Berserk con respecto a las aprobaciones. Así que estar atento ahí para saber qué ocurrió. Y ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que nos habéis dejado en vídeos anteriores. Una de ellas, Jankelera. Buenas, Jankelera. Hola, un saludo ¿qué pasa? desde aquí. Nos dice lo siguiente:
Pues es toda una aventura hoy en día embarcarse en algo así, digamos en editar, ¿no? En ser una editorial de manga. Dice, porque poco favor hacen los intermediarios y la globalización que es internet para estas cosas. Y nos pregunta si creemos que precisamente esa globalización e internet nos favorece para poder saltarnos de algún modo el intermediario. Bueno. Y la realidad es que esta pregunta tiene mucho interés y creo que vamos a ampliarlo en otro vídeo con respecto a si es posible que una editorial nueva se autodistribuya y utilice la impresión bajo demanda para poder ejecutar sus títulos y así no depender tanto también de los intermediarios o de distribuidores externos, ¿no? De todas formas, con respecto a la globalización, realmente es verdad que Japón es muy tradicional, por lo tanto, aunque exista la globalización, vas a tener que pasar una serie de parámetros como el que estamos contando ahora de las aprobaciones y demás, porque no van a delegar en ti, digamos, una confianza extrema hasta el punto, digamos, de delegar en ti el propio criterio de aprobación de su obra. Eso no lo van a hacer. Recordad que nos están cediendo un permiso, no nos están cediendo la licencia. Claro, eso es importante. Totalmente. Solo que a veces se dice, nos han cedido la licencia, pero no es una cesión, es una explotación temporal la que nos permite. Esa globalización lo que va a hacer es que las editoriales, a lo mejor directamente en esos mercados que son muy jugosos, tengan una acción directa en ese país, es decir, creen una filial o compren una empresa o lo que sea para tener presencia directa en esos mercados, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido la globalización va más en nuestra contra que en nuestro beneficio. Otra pregunta que nos hace llegar Jesús López. Muy buena, Jesús. Nos dice lo siguiente: no es que yo tenga intención ninguna de montar una editorial, pero me chiflan estos vídeos. Gracias, sí que somos muy cotillas todos, claro que nos encanta saber qué hay detrás de bambalinas. Y dice, de la parte que me compete como aficionado, la verdad es que veo un error fiarse de los fans y algo que él considera que se sigue dando, ¿no? Y que se amplifica a lo bestia en las redes sociales, ¿no? Pero además veo que en todas las editoriales hay una falta de ideas innovadoras en cuanto a formatos, promociones, que de algún modo pues escandalizan, ¿no? Dice, yo no puedo estar más harto de posavasos, cofres, postales y separapáginas. Seguimos en los 90. Sí, bueno, en verdad un poco sí. Nosotros tenemos la misma sensación de que se está innovando muy poco en el mercado actual. Lo que más nos gusta en todo caso es que están trayendo obras clásicas que ahora sí están funcionando bien, pero en cuanto a la estructura de promoción y demás, la verdad es que siempre se recurre a lo mismo, es todo muy aburrido, tremendamente aburrido, no se apuesta por hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Y en ese sentido tenéis que tener en cuenta lo que siempre decimos, que no es lo mismo un mercado especializado que un mercado nuevo, ¿no? Y nos centramos solo en el especializado y dentro de ese especializado siempre se hacen las mismas acciones, ¿no? Y llega un momento donde ya esos premios que se le da al lector, dices tú, bueno, en verdad es más de lo mismo, ¿no? Es que, claro, es como si vas a una frutería. Tú ves fruta, pero no destaca ninguna, pues porque es fruta, no le prestas ni atención. Y eso es lo que ocurre cuando todas las obras tienen formatos similares y marketing similar, ¿no? Que al final ninguna destaca porque a veces se está más empecinado en sacar una mayor cantidad de títulos que en explotar y difundir bien que el otaku en este caso y los aficionados conozcan los títulos que tú sacas, ¿no? Por lo tanto, a veces menos es más. Nosotros en Manga Line menos fue más, porque aunque tuviéramos solamente 8 títulos, vendían como si fueran por 5 de lo que hoy en día pueden vender un título normal, ¿no? Por lo tanto, es verdad que la calidad prima por la cantidad, pero sobre todo, si una calidad no se muestra, no vale para nada que la obra la tenga. Porque entonces tienes que depositar la confianza solamente en que el aficionado dé la oportunidad a una obra y corra, digamos, el boca a boca, ¿no? Pero ¿y si no ocurre? Porque hay una saturación a veces de títulos, ¿no? De que no sabes cuál escoger y solo una portada a veces no te dice nada. Por lo tanto, también es importante todo lo que envuelva al marketing de una obra. Es verdad que, bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues porque no está Manga Line. Como no está Manga Line, está el mercado muy aburrido. Nosotros lo hemos dicho en algún directo. Y de hecho, si os interesa, os lo dejamos por ahí, ¿no? Donde hemos profundizado un poquito en este tema. Pero es muy interesante que la innovación esté, porque si no hay innovación es que no hay entusiasmo. Y si un editor no tiene entusiasmo, al final esa rutina se transmite también al aficionado e incluso a lo mejor te puedes llegar a cansar, porque no sabes qué obra realmente es a la que puede ser más afín a ti, porque no hay herramientas a veces para conocer bien una obra.
hay muchas editoriales chiquititas que también están empezando a hacer algunas que otras acciones, genial. Pero a veces hay que cambiar totalmente la estructura mental que se tiene para crear innovaciones reales en el mercado que abran el sector y que hagan que un público concreto se interese por lo que a día de hoy son pues patatas, peras y limones. Y limones de la frutería. Y la última pregunta del vídeo de hoy, que nos la hace llegar Marcos Car 25. Nos dice: muy interesante vídeo, chicos. Una duda. Por lo que veo, Shueisha usa agencias para licenciar. Y noto que esta siempre tiene editoriales favoritas por países. Por ejemplo, en España era Glenat en su momento, que le daban los mayores superventas. Hoy en día, según él, es Norma Editorial la favorita. Y en México y en Brasil es Panini. En Argentina, Ibrea. Mi duda es si es verdad que eso de que los japoneses no quieren monopolios, o es un cuentito falso, porque darle todos los títulos larguísimos a una sola editorial es algo que no le entra, ¿no? Que no le cierra. Sí. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que más que por una cuestión de monopolio, sobre todo lo hacen por una cuestión de comodidad. Es decir, si una empresa funciona bien, le da buenas ventas, le hace el producto como quiere y tal, pues dice, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no voy a seguir con esto? Es una cuestión de decir, bueno, ya sé que a esta gente lo van a hacer bien y bueno, si me piden el título y voy a tener unos buenos resultados además, pues para adelante, ¿no? Es una cuestión de seguir una rutina que más que buscar de alguna forma el apoyo a la empresa en concreto. Claro, ahí podemos hablar mucho, que además en otras entregas de esta misma sección os hemos ido dando, ¿no? Explicaciones de qué ocurre cuando se negocia con un intermediario o con una editorial. Shueisha en los últimos años creó su propio, digamos, su propio departamento para Europa, por ejemplo, ¿no? Y eso también ha hecho que cambie el sistema o la fórmula que desde Japón antes utilizaban. Si la pregunta la tenemos que resumir es, ¿las editoriales japonesas quieren monopolios? En principio, no, pero cuanto más lo veamos como un negocio, más interesante es canalizarlo todo en una marca específica, porque si algún día esa marca peta o ya no puede continuar... Para los que no conozcáis el término peta, quiere decir que cierra, ¿vale? Que cierra, sí. Que cierra. Pues siempre tengo la oportunidad del mismo catálogo que ya he obtenido un beneficio, dárselo a otra y volver a duplicar de los mismos superventas un nuevo royalty. Porque acordaos cuando, imaginaos, ¿no? Como en el caso de Glenat, si Glenat cierra o cerró, el traspaso de licencias requiere de que haya un contrato desde el número 1 de cada obra. Iba a decir número 0. Desde el número 1 de cada obra. Por lo tanto, tienen un embolso importante, ¿no? Y lo mismo ocurrió con Berserk en nuestro caso. Pues evidentemente nosotros habíamos pagado del 1 al 30, lo explotamos, pero después cuando ya Glenat lo cogió, pues evidentemente tuvieron que volver a pagar desde el tomo 1. Por lo tanto, a nivel económico es muy interesante de repente cambiar determinados superventas de una marca a otra. ¿Qué os estamos diciendo con esto? Que nunca puedes estar realmente tranquilo cuando dependes de un factor externo, como puede ser en este caso una empresa japonesa. Y menos cuando la empresa cada vez se está occidentalizando más en el método de negocio y siendo menos la esencia de la original, digamos, japonesa. Por lo tanto, es cierto que aunque haya una apuesta a una marca concreta, no se van a casar con ella. No, está clarísimo. Y de hecho no me cabe la menor duda de que cada X años ocurrirá algo parecido a lo que ha venido ocurriendo de cambios de licencia. Coaching Bob. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Interesante el tema, ¿no? Como siempre. Hombre, si lo hemos hecho nosotros. No necesitamos abuela, como podéis ver. Entonces, bueno, como siempre, dejadnos vuestros comentarios porque siempre nos interesa saber vuestra opinión. Si tenéis dudas, preguntas o cosas sobre las que queráis que hablemos, pues ya sabéis, dejádnoslo, porque todo al final lo vemos. Ya veis que estamos respondiendo preguntas que nos habéis dejado en vídeos anteriores, así que animaos. Esta sección la hacéis vosotros, así que preparad vuestros temas preferidos, vuestras intrigas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Recuerda! ¿De dónde va? Y no hemos dicho que se suscriban ni nada. Ah, vaya hombre, pues con lo bien que me había quedado. Da igual, lo hubiésemos hecho y después lo decíamos. Y recuerda, ¡no te comas el coco! ¿Ya está? Sí, ya está. Sí, eso ya se sabe.